Muchos de nosotros hemos querido ser como Dios, ¿sí? Cuando a veces creemos que nuestro conocimiento es mucho mayor, ¿sí? Cuando nos aferramos a nuestra forma de pensar, cuando nos aferramos a nuestras ideas, cuando queremos que las personas cambien de acuerdo a como nosotros pensamos o como nosotros sentimos que van a estar mejor. Fíjate, muchos de nosotros siempre creímos, ¿sí?, que nuestro conocimiento era lo suficientemente fuerte como para transformar nuestras vidas, que era lo suficientemente fuerte como para transformar la vida de los demás. Nunca nos pusimos a ver que éramos ejemplo, que éramos teníamos esta enseñanza errónea desde tiempos antepasados. Fíjate, Adán y Eva siempre quisieron ser como Dios, sobre todo cuando cuando el demonio en forma de víbora habló con ellos y les dijo que comieran del fruto que había en el árbol prohibido, sí, que Dios les había prohibido, y iban a conocer el bien y el mal. Dios sabía lo que venía después de todo eso y no quiso exponerlos a ello. Por esto, pues pecaron por rebeldía y tuvimos que ser mandados a este mundo. Nosotros somos seres espirituales. Aquí obtuvimos el alma, el cuerpo, ¿sí? Porque teníamos que vivir realmente una vida diferente, ya no una vida espiritual solamente como lo hacía Adán y Eva, sino teníamos ya que vivir en forma diferente. Entonces, a nosotros se nos quedó eso del conocimiento del bien y el mal. Pensábamos que con este conocimiento que teníamos, nosotros podíamos hacer muchas cosas y éramos autosuficientes. Cuando tú metes la autosuficiencia, automáticamente dejas afuera a Dios. ¿Por qué? Porque significa la autosuficiencia que tú puedes solo, que no necesitas de nadie. Entonces dejas a un lado a Dios y no quieres que Dios entre a tu vida. Te sientes tan poderoso, ¿sí? Y con el intelecto que tienes, con el conocimiento científico que tienes, con las situaciones que tú conoces, te sientes tan poderoso que realmente no quieres la ayuda de Dios, no quieres sujetarte a Dios, ¿sí? Fíjate, muchos de nosotros que hemos sido enfermos emocionales, y como te decía, los enfermos emocionales son todo tipo de personas que hemos tenido problemas durante la vida, ¿sí? Ya no te pongo de adictos, de situaciones así, enfermedades más marcadas, sino todo aquel que ha tenido problemas en su vida y que no ha podido entregar todo eso y superar muchas cosas. Eso es un enfermo emocional. Entonces, todos aquellos que hemos tenido y hemos pasado por ello, muchos nos hemos aumentado en el ego, nos hemos inflamado el ego tremendamente. ¿Por qué? Porque sentimos que nosotros podemos hacer todo y que nosotros sabemos de todo, ¿sí? Más que nada, nos hacemos y pensamos que somos, como te decía, autosuficientes, ¿sí? Que no necesitamos de la fe, que no necesitamos sujetarnos a nadie, que no necesitamos que se ponga sobre nosotros la voluntad de nadie. Cuando pasa esto, muchas personas que llegan con nosotros y nos hablan de Dios, nosotros no nos molestamos. A nosotros no nos gusta que nos hablen de Dios por el hecho de que dices, bueno, ¿cómo voy? Si yo me siento a gusto como estoy, si yo me siento con mucho conocimiento, si yo me siento bien y puedo manipular, puedo afectar a otros a mi beneficio, porque me hablas de un Dios que me está pidiendo que deje todo eso que ya conozco y empiece a caminar en un mundo que no conozco. Ese mundo es el mundo espiritual. Ese mundo eterno, ese mundo en que realmente solamente aquellos
que se acercan a Dios, que aceptan a Cristo en su corazón, pueden vivir ese mundo eterno. Muchos de aquellos que no queremos aceptar a Dios o que por una circunstancia nos hemos alejado de Dios, ¿sí? Nosotros hemos perdido ese mundo eterno. Nosotros estamos viviendo un mundo únicamente material, ¿sí? Únicamente físico. Cuando tú aceptas ya y te rindes y aceptas que tú solo no puedes, que de nada te sirve todo el conocimiento que has adquirido, que de nada te sirve todo ese intelecto tan grande que tienes, que de nada te sirve la soberbia o el ego, sino al contrario, lo único que te ocasionan es más problemas. Cuando tú aceptas esto, empiezas realmente a conocer a Dios. Cuando tú le dices a Jesús, ¿sabes qué, Señor? Entra en mi corazón. Ayúdame porque solo o sola no puedo. Necesito de ti. Cuando nos damos cuenta de realmente que necesitamos de ese poder, que es mucho más superior a nosotros, que se llama Dios, que se llama Jehová de los ejércitos, y que solamente a través de Jesucristo, a través de aceptar y creer en su sacrificio, para el perdón de los pecados y la resurrección para una vida eterna, ¿sí? Solamente cuando pasa esto, empezamos a caminar como se debe. Solamente hasta ese instante, nosotros empezamos a entender quién es realmente Dios en nuestras vidas y en qué nos hemos querido creer como Dios, ¿sí? En qué nos hemos creído y cuál ha sido realmente esos resultados en cada uno de nosotros. Fíjate, en la Biblia aparecía gente muy importante, ¿sí? Versículo tras versículo leías de la gente muy importante, de genealogías, ¿sí? Que se perdieron de las bienaventuranzas, ¿sí? Se perdieron por una conducta moral no agradable, más bien dicho, por una conducta inmoral. Se perdieron de las bendiciones de Dios, de las bienaventuranzas de Dios. Fíjate que muchos se molestaban, muchos aquellos fariseos, ¿sí? Que en su entonces se sentían muy religiosos, que pensaban que ellos estaban más cerca de Dios, por todo lo que estaban llevando, por todo lo que estaban haciendo, pero realmente su corazón estaba muy, muy lejos de Dios. Muchos de nosotros luego así nos pasa. Pensamos que gracias a nuestras buenas obras, gracias a lo que estamos de conocimiento, gracias a que nosotros tenemos situaciones que podemos manejar, nos creemos que Dios no es indispensable, ¿sí? Y creemos que, pues, simple y sencillamente nuestro corazón, aunque hablamos de Dios, está muy lejos de Dios. Hablamos, decimos, tornamos, muchos que hemos estado en amor y servicio, muchos otros que hemos estado en Alcohólicos Anónimos o diferentes grupos de autoayuda, ¿sí? Nos hemos dado cuenta que sin Dios no podemos hacer nada, que nosotros no podemos ser ni cambiados ni transformados, sino es que solamente a través de Dios, solamente entregando toda nuestra, entregando toda nuestra voluntad y nuestra vida en manos de Dios. Dios es maravilloso y Dios siempre está junto a nosotros. Dios nunca nos abandona ni nos piensa abandonar. Él es el que está luchando cada día porque tú te acerques. Él es el que está luchando cada día porque estés cerca de Él. Muchos de nosotros que hemos andado en esto, ¿sí? A veces criticamos a la gente. A veces decimos, pues ya te volviste bien aleluya, bien religioso, o X, ¿sí? Hay veces que también mucha gente nos volvemos legalistas cuando empezamos a conocer a Dios,
porque queremos criticar, queremos juzgar, queremos condenar a aquellos que apenas van empezando a conocerlo. Fíjate, cuando Dios me llamó a mí, Dios me llamó a un lugar, ese lugar maravilloso que fue para mí la hacienda. Te diré que la primera vez que fui, no fue nada agradable, porque como te decía, iba con mucha soberbia y con mucho ego. ¿Sí? El orgullo se hacía manifiesto, entonces pues no fue de gran agrado. Pero ya posteriormente que conocí realmente el servir al ser humano, el servir a Dios a través de este grupo, me fui yo adentrando cada día más hacia ese grupo. Pero sobre todo me fui adentrando más hacia Dios. ¿Por qué? Porque Dios empieza a tratarte cuando vas tú con el corazón dispuesto a escucharlo. Igualmente, si tú estás yendo a una iglesia y vas con el corazón dispuesto a escucharlo, dispuesto a sentir su presencia, Dios se manifiesta tremendamente a través del Espíritu Santo. Dios te hace conocer que Él está ahí contigo. Muchos me han preguntado, bueno, pero es que ¿cómo lo voy a sentir? ¿Cómo? Yo quiero oírlo, yo quiero escucharlo. ¿Sí? Pero muchos queremos también, no sé si tú hayas visto una película donde decía que le pedimos y le pedimos y le pedimos señales a Dios. Y Dios nos da unas señales tan simples, tan sencillas, que nosotros nos enojamos porque esas no son el tipo de señales que queremos. Queremos prácticamente que Dios haga grandes cosas, grandes manifestaciones y todo, ¿sí? Pero Dios te habla a tu corazón y tú sabes exactamente que es Dios quien está ahí contigo. Dios se manifiesta en esa intimidad. Fíjate que cuando tú lees en Génesis, ¿sí? Los primeros capítulos de Génesis, dice que todo estaba deshecho, todo estaba en desorden, todavía había tinieblas, había un montón de cosas que no eran del agrado de Dios. Entonces, a pesar de todo eso, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, estaba sobre las aguas, ¿sí? Estaba ahí, al ras, en esa tranquilidad que solamente cuando tú dejas todo ese desorden, todo ese bullicio, esa situación del mundo, y te pones a hablar con Dios en esa intimidad, solamente así puedes sentir más a Dios, ¿sí? Porque es cuando tú realmente te quitas toda careta, cuando tú realmente eres la persona que eres delante de Dios, porque a Dios no lo puedes engañar. Podrás engañar a todas las personas que quieras, pero a Dios no lo puedes engañar. Dios conoce exactamente lo que quiere tu corazón, lo que piensa tu mente, ¿sí? Y el motivo con el que estás haciendo las cosas. Entonces a Dios no lo puedes engañar, con Dios sabe Dios perfectamente quién eres, desde que te acuestas hasta que te levantas y desde que te levantas hasta que te acuestas. Pero fíjate que aún así te ama tanto, tanto, que dio a su Hijo Jesucristo para que viniera a pagar ese precio de sangre por ti y por mí, y por todos aquellos que quieran creer en Él, para que fueran salvos y tuvieran esa posibilidad de ese mundo espiritual. Muchos de nosotros nos enojamos o nos desesperamos o decimos, pero es que a mí Dios no me habla. Y tratas de buscar a otras personas para que para que Dios te hable a través de otras personas. Pero sinceramente Dios te habla más en tu intimidad, más en ese momento de silencio, de tranquilidad, que lo que le puede hablar a otra persona sobre ti. Sí. Yo te invito a que vayas escuchando a Dios. Prepárate para no querer ser como Dios, sino para ser
hijo de Dios, que es muy diferente, ¿sí? Cuando somos hijos de Dios, sabemos y entendemos que podemos dejar todo lo que traemos en manos de Dios. Y Dios va a ser el que transforme a aquellas personas a las que queremos que sean transformadas. Pero no va a ser de acuerdo a tu voluntad o la mía, sino va a ser de acuerdo a los planes y voluntad de Dios. Que a veces nosotros nos enojamos porque decimos, bueno, Señor, pues si anteriormente el problema era este y ahora pues ya me lo cambiaste y es otro diferente. Sí. Es cuando nosotros repelamos contra la voluntad de Dios, porque decimos no se hizo lo que nosotros queríamos. Aunque siempre decimos, hágase tu voluntad, Señor, siempre y cuando sea de acuerdo a la mía, ¿verdad? Pero Dios sabe exactamente qué es lo que piensas y qué es lo que va a hacer con la otra persona. Dios sabe exactamente qué planes tiene contigo y qué planes tiene con diferentes personas. Por ello yo te invito a que hables con Dios y le preguntes a Dios realmente qué es lo que Dios quiere, o quiere de ti o quiere para ti, ¿sí? Para que sea Dios quien te vaya ayudando a sacar todo eso que traes por dentro, ¿sí? Para que sea Dios quien vaya desinflando ese ego tan tremendo y esa soberbia te vaya trabajando la humildad en tu vida para que esa soberbia se vaya quitando. Fíjate, nosotros luego a veces condenamos mucho a la gente religiosa y a la gente legalista. ¿Por qué? Porque nos hemos topado con tanta gente que dice, yo amo a Dios, yo quiero a Dios, ¿sí? Sigue la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Pero lo que ha pasado es que nos ha alejado de Dios. A mí en lo personal, hubo tiempo en que yo me alejé mucho de Dios porque sí, por unas situaciones, yo me tambalé mucho en mi fe, ¿sí? Ya después que Dios realmente me enseñó que lo único a quien únicamente debo de escuchar es a Él, ¿sí? Que no es la relación con otras personas lo principal, sino la relación principal es la que llevas tú con Dios y Dios contigo. El único que va a transformar tu vida es Dios, nadie más, ¿sí? Entonces, si tú te centras en Dios y empiezas a hacer su voluntad, solamente Dios te va a ir enseñando y guiando qué es lo que debes de hacer. ¿Por qué te lo digo esto? Porque muchos de nosotros que hemos estado en amor y servicio, que hemos estado en situaciones de autosuficiencia, muchos de nosotros no queremos sujetarnos a la voluntad de Dios. Muchos de nosotros nos enojamos y decimos, bueno, ¿por qué? Si, como te decía, si estoy tan a gusto de vivir como estoy, ¿por qué tengo que tener la molestia de cambiar totalmente mi vida? ¿Sí? Pero yo te invito a que te preguntes realmente, ¿es vida lo que estás llevando? ¿Es vida realmente lo que estás llevando? Dios te promete una paz fuera de toda realidad. A mí cuando me dijeron así de la paz, yo decía, pues ¿cómo? ¿Sí? Y sí llega el momento en que ya no tienes que estar peleando con nadie porque ya entendiste, ya no tienes que estar peleando con nadie porque ya entendiste que lo principal es Dios. Que el único que te va a condenar o te va a salvar es Cristo. Que no tienes que tener tú la verdad porque la única verdad, quien la tiene, es Dios. ¿Sí? Entonces, ahí tú ya no tienes que agradar absolutamente a nadie más que a Dios. Pero también sabes que así como hay cosas positivas, también hay cosas negativas. ¿Por qué negativas? ¿Sí? Porque tienes que renunciar a muchas cosas. ¿Sí? Tú me vas a decir, ya vas a empezar, Maru. Ay, no quiero. ¿Sí? No, sí, escúchalo.
Vas a renunciar a siempre tener tú la verdad. Vas a renunciar a todo aquello que afecta a tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Vas a renunciar a todo resentimiento, a todo egoísmo, a todo enojo. Yo no te digo que no te enojes, sí va a llegar el momento en que te enojas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese enojo ya no lo vas a traer como resentimiento y te vas a estar acordando y acordando y acordando. No, ya no. Ya simple y sencillamente se lo entregas a Dios y sabes que el único que va a poder cambiar a las personas es Dios. Y tú no necesitas tener la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente quien va a dar esa verdad absoluta es Dios. ¿Sí? Él va a confrontar a la otra persona, él va a llamarle a la atención a la otra persona, él va a ser realmente justo, cosa que nosotros no somos justos. Dios te ama muchísimo, 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 pero cuando tú no amas a los demás, tú sientes que Dios no te quiere. Fíjate, muchos hemos hablado de Dios y a la vez lo hemos desafiado. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tenemos mucho la costumbre de decir, Señor, Dios, si tú existes, haz esto, esto y esto. Dios, si tú existes, manifiéstate así, así, así. Dios, si tú eres esto, sana esta, sana esta, sana aquello. ¿Sí? Y realmente no le hemos dicho, Señor, no es si existes o no existes, es que yo crea en ti. Ayúdame a creer en ti. Ayúdame a aumentar mi fe en ti. Y vas a ver cómo Dios va a hacer cosas increíbles en tu vida. Dios no se maneja en tú acércate y yo tengo la promoción de que te doy esto, te doy aquello, te doy más allá. No. Cuando te acercas a Dios realmente porque lo quieres conocer, porque quieres estar, ¿sí? Tú te vas a dar cuenta realmente que a pesar del sufrimiento tú sientes paz, que a pesar de los problemas tú estás tranquilo, que a pesar de la falta de dinero tú te sientes pleno porque sabes que Dios cubre tus necesidades, ¿sí? Yo te invito a que conozcas a este Dios maravilloso, que conozcas a este Dios tan increíble que para Él no hay imposibles, ¿sí? Que Él ya no quiere que nosotros nos creamos autosuficientes o que nos creamos que nosotros podemos todo, porque en esa decisión se va tu salvación también y tu vida eterna. Sí. Muchas veces el enemigo te engaña haciéndote creer, como le hizo a Adán y Eva, de que conociendo el bien y el mal, ¿sí? Tú vas a ser casi como Dios. No es cierto. La creación nunca puede ser más o igual a su creador. Siempre, siempre va a ser menor que el creador. Así es que yo te invito a que hables con Dios, platica con Dios y espera que Dios te conteste como Dios quiera contestarte. No le pongas límites. No le digas, Señor, a ver, contéstame en esta forma. O escucho, yo quiero escucharte esto. O haz esto. No. Tú simple y sencillamente pídele a Dios que se haga su voluntad. Fíjate que yo estaba escuchando muchas cosas. He estado escuchando muchas cosas. Y llegó un momento en que le digo, bueno, Señor, ¿y cómo orar a ti? Sí. ¿Cómo tengo que orar a ti? Me pasó lo que él con los discípulos. Señor, ¿cómo vamos a orar? Enséñanos a orar. Pues sí. ¿Por qué? Porque muchas veces todo el mundo enseñamos muchas cosas en formas diferentes para orar. Pero lo más importante en la oración es tu plática con Dios. Esa relación entre Dios y tú y Dios. Yo no te puedo dar palabras para que tú sigas y digas y tornes, porque eso sería rezar. Eso sería estar repitiendo algo que realmente de nada te sirve, porque realmente no cumple las expectativas que tú tienes, ¿sí?
A veces nosotros repetimos y repetimos oraciones ya hechas, pero no es así. O repetimos lo que otras personas han dicho. Tampoco es así. La oración es tu relación con Dios. ¿Cómo le hablas a Dios? ¿Cómo Dios te habla a ti? ¿Cómo te diriges hacia Él? ¿Sí? Como ese Padre que todo lo sabe, que hasta los planes más íntimos de ti los conoce. ¿Sí? Con ese Padre que no necesitas decirle muchas cosas, sino Señor, te necesito. Y Dios sabe todo lo que trae. ¿Sí? Dios sabe todo lo que necesitas. Yo te invito a hacer esas oraciones devocionales, donde Dios y tú y Dios están cerca, donde tú le hablas como tú tienes que hablarle, no como otros hablamos, no como los demás decimos, sino esa relación íntima entre tú y Dios y tú, como ese hijo que habla con su padre, como ese hijo que le llora a su padre por las cosas. Ya cuando empieces a interceder por otras personas, ya será diferente. Dios pondrá la palabra, el Espíritu Santo te guiará a orar en forma diferente. Pero en esa oración tan íntima entre tú y Dios y tú, sí, solamente ustedes se pueden poner a platicar. Yo te invito a que hables con Dios y le preguntes a Dios todo aquello que necesitas saber. Pregúntale a Dios todo aquello que quieres saber y Dios obrará tremendamente. Bueno, pues que Dios te guarde, te bendiga, seguimos en contacto, platicamos posteriormente y hágase la voluntad de Dios en tu vida. Amén.